Buenos días, mis queridos hermanos. Una vez más les reitero mis sinceros y calurosos saludos a cada uno de los hermanos aquí presentes y a aquellos que a través de las redes sociales también están conectados cada sábado, escuchando la palabra de Dios, aprendiendo de la palabra y también de los testimonios. Gracias le damos al Señor por su abundante misericordia, por su bondad que Él ha tenido para con cada uno de nosotros. Es mucho lo que debemos de darle gracias al Señor. Tenemos muchísimos motivos. Amén. No solamente por nuestro cuidado, sino también por el cuidado de nuestra familia. Le damos gracias al Señor porque de cuántas cosas malas el Señor nos libró de esta semana sin nosotros saberlo. Cuando la mano del enemigo trató de prevalecer sobre nosotros y hacernos daño, cuántas veces nuestro querido Padre Celestial, nuestro amoroso Padre, no detuvo la mano del enemigo para decirle a esa hija mía o a ese hijo mío, tú no lo vas a tocar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias le doy por la presencia de cada uno de ustedes. Y en estos momentos, mis queridos hermanos, vamos entonces en esta mañana a tener un tema muy especial. Y el título de este tema, como lo podrán ver, lo subtitulé La asombrosa apostasía final. Hoy estamos ya en el penúltimo tema de nuestra serie, Realmente importa la doctrina que crees, y hoy es nuestro tema número 8. Y el subtítulo se llama La asombrosa apostasía final. La asombrosa apostasía final. Y antes de continuar y adentrarnos en el estudio de la palabra de Dios, en estos momentos yo invito a todos aquellos que puedan a inclinar el rostro, y aquellos que me están viendo a través de las redes sociales, si desean acompañarme inclinando el rostro o arrodillándose, siéntase libre, porque yo desde aquí quiero ponerme en las manos del Señor para que no sean mis palabras, sino sean las palabras de nuestro Señor Jesucristo que hable a través de mí. Que mis palabras sean bañadas con el poder del Espíritu Santo. En estos momentos los invito a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, en estos momentos hoy vamos a tratar un tema muy importante y también muy delicado, Señor. Un tema en el cual nosotros debemos de meditar, debemos de reflexionar, porque estamos viviendo, Padre, en los últimos tiempos y hoy más que nunca necesitamos, Señor, estar firmes en la fe sin claudicar. Te pedimos, Padre, que tú siempre nos reafirmes en la verdad, de que siempre podamos predicar la verdad y defender la verdad a toda costa, Señor. Y que en todo momento rechacemos todo error o toda mentira que trate de levantarse contra las preciosas verdades que tú nos has dado a nosotros como pueblo tuyo que somos, Señor. Quédate una vez más con nosotros, bendice a cada uno de los hermanos aquí presentes, pero también te suplico que tú bendigas a los hermanos que en estos momentos están conectados a través de las redes sociales y que están mirando esta programación, y que sus oídos van a estar atentos a escuchar tu voz, Señor. Habla a través de mí, Padre Santo. Permite que tú puedas bañar mis labios con el fuego santo de celestial, Señor. Que mis palabras vayan bañadas con el poder del Espíritu Santo, Señor. Que hoy tú hables una vez más a tus hijos, Señor. Que hoy escuchemos tu voz. Queremos escuchar tu voz, Padre querido. Y que al salir de aquí, al terminar esta programación, podamos decir que Jehová nos ha visitado y nos ha hablado, Señor. Quédate con nosotros, Padre querido, ya que te lo imploramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Hermanos, les invito en estos momentos a abrir la palabra de Dios y vamos a buscar la lectura bíblica que leyó nuestro hermano Jorge, que se encuentra en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2
versículo 3. Pero antes de leer el versículo 3, vamos a leer primero desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios: os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es interesante que el apóstol Pablo, escribiéndole a la carta de los tesalonicenses, hablando acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, me llama mucho la atención que en el versículo 2 él hace una exhortación a la iglesia y dice: no sean movidos de vuestra manera de pensar. O sea, en pocas palabras, el apóstol Pablo está queriendo decir: por favor, que nadie os perturbe las verdades que ustedes han aprendido de la palabra de Dios. Que no venga a nadie a contradecir algo de lo que ya nosotros hayamos hablado. La palabra que el apóstol Pablo le había predicado a la iglesia de los tesalonicenses era una palabra fundada en el fundamento de los apóstoles. Pablo fue un apóstol escogido por Dios para llevar la verdad. Pero ahora Pablo, sabiendo muy bien que el enemigo nunca descansa y que a pesar de que cuando uno predica la verdad, siempre hay personas, siempre hay hermanos que son removidos fácilmente por alguna falacia o por alguna mentira de Satanás. Ahora el apóstol Pablo dice que por favor que no sean movidos de vuestra manera de pensar. Si ustedes han sido reafirmados en la verdad, manténganse en la verdad. No escuchen a nadie que venga con un mensaje que contradiga los puntos esenciales de nuestra bendita fe. Y sigue diciendo: ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra. Hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado lo que nosotros vemos y escuchamos. Porque las redes sociales es una gran bendición, porque a través de las redes sociales nosotros podemos llevar la esperanza y las buenas nuevas de salvación a miles de personas que viven no solamente dentro de este país, sino fuera de este país. Podemos alcanzar a miles de personas a través de las redes sociales. Las redes sociales son una gran bendición de la manera en que usted use las redes sociales. Pero también en las redes sociales muchas veces encontramos videos de predicadores no recomendables, porque son predicadores que contradicen los puntos esenciales de nuestra fe. Son predicadores que con astucia engañan a aquellos que han sido escogidos para la salvación.
Y lo que Pablo ya había hablado a la iglesia de Tesalonicenses, ahora Pablo les advierte y les dice: por favor, no sean removidos de vuestra manera de pensar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Como que el día de Cristo está cerca. Y entonces ahora el verso 3, él enfatiza y dice: nadie os engañe en ninguna manera. Había mucha especulación en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora Pablo dice: nadie te engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Y a quién se está refiriendo nuestro Señor? ¿A quién se está refiriendo Pablo cuando dice: porque no vendrá Jesucristo? Pablo está diciendo que nadie te engañe, porque no vendrá Jesucristo sin que antes, o sea, antes de la venida de Cristo Jesús, dice, haya una apostasía. Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalonicenses que antes que Cristo venga a esta tierra va a haber una apostasía dentro del pueblo de Dios. Y por eso es que él dice: sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hoy en día todos nosotros estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? Amén, gloria a Dios. Pero antes de la venida de Cristo Jesús van a haber varios sucesos que van a suceder y que nosotros debemos de conocer, nosotros debemos de saber, para que no nos coja sorprendido esos días malos que han de venir. Porque es muy importante que el cristiano conozca los eventos futuros que van a venir sobre esta tierra, eventos que serán realizados antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Y en lo cual nosotros debemos de conocer y estar preparados para que no nos sorprenda. Pero es interesante que dentro de uno de estos eventos el apóstol Pablo dice que antes que nuestro Señor Jesucristo venga va a haber una apostasía. Ahora, yo quiero hacerles a ustedes, mis queridos hermanos, una pregunta. Para ustedes, ¿qué ustedes entienden por la palabra apostasía? Doctrina falsa. Doctrina falsa. Desviarse de la verdad. Desviarse de la verdad. Interpretar la palabra de Dios a su conveniencia. Interpretar la palabra de Dios a su conveniencia. Yo quisiera de que los hermanos que me acompañan en línea, si usted por favor pudiera poner ahí en el chat de nuestra iglesia, ¿qué es lo que usted entiende por apostasía? Dentro de sus propias palabras, por favor, escriba ahí qué usted entiende por apostasía. La palabra apostasía, mis queridos hermanos, proviene de una palabra griega. Y la palabra griega para apostasía es la misma palabra, apostasía. Pero esta palabra apostasía está compuesta de dos palabras, de apos y éstasis. Apos significa fuera de, y éstasis significa colocarse. En un sentido, la apostasía es abandonar los principios puros de la verdad. Puede ser abandonar la fe, o sea, salirse de la fe, salirse del cuerpo de creyentes y no creer más en Dios, o abandonar la verdad aún
estando dentro del cuerpo de creyentes, abandonar la verdad y aceptar otras supuestas verdades que no son verdades, sino que son errores del enemigo. Porque por consiguiente, todos aquellos que rechazan la verdad terminan aceptando la mentira de Satanás. Y esa mentira la creen como verdad, piensan que es verdad y entonces abandonan la pureza de la verdad del evangelio para entonces aceptar la mentira de Satanás. Y esa mentira de Satanás, mis queridos hermanos, para esa clase de cristianos se convierte en verdad. Y empiezan a promover y a predicar esos errores, pero en su mente, como su mente está completamente nublada por el error, como su mente está completamente nublada por la mentira de Satanás, se creen esa mentira como verdad y promueven esa mentira como verdad. La palabra apostasía es colocarse fuera de la verdad. Y queridos hermanos, la apostasía es terrible. Porque una vez que usted abandona la verdad de Dios, usted está rechazando a Dios, que es la verdad. Y cuando usted entra en apostasía, difícilmente, ya una vez que usted aceptó las mentiras de Satanás, que esas mentiras dentro de su corazón echan raíces, difícilmente, hermano, después usted pueda desarraigar esas mentiras de su vida y volver de nuevo al camino de la verdad. Y no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Vamos a la palabra de Dios en Hebreos. Vamos a buscar Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo del 4 al 6. Miren lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo del 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venideros y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. En pocas palabras, el apóstol Pablo está diciendo que es imposible, una vez que una persona fue iluminada con la verdad, aceptó la verdad, se bautizó y fue partícipe de esta gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, y fue partícipe de las promesas maravillosas de la palabra de Dios. Ahora el apóstol Pablo dice, una vez que recaen y rechazan la verdad, dice, difícilmente esas personas vuelvan de nuevo a la verdad. Una vez que ya usted abandonó la verdad y usted apostató y aceptó las mentiras de Satanás, hermano, ya no hay vuelta atrás, ya usted no tiene salvación. Y no lo digo yo, lo dice Pablo. Sigamos leyendo el versículo 6 y dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Y cuál es el castigo final de estas personas que abandonan la verdad y aceptan las mentiras de Satanás como verdad y apostatan completamente? ¿Cuál es el castigo de ellos? Vamos ahora al capítulo 10 del mismo libro de los Hebreos. El capítulo 10, verso 29. Dice,
¿de cuánto mayor castigo pensáis que será digno el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué es lo que le espera? Un gran castigo. Porque una vez que usted rechaza la verdad y acepta la mentira, ya usted tiene por inmunda la sangre del pacto. Ya usted pisoteó al Hijo de Dios. Porque al rechazar la verdad, usted está cambiando de amo. Usted está rechazando a Dios y está aceptando a Satanás en su vida. ¿Y cuál es el castigo? La destrucción eterna. Por eso es que el apóstol Pablo en Efesios 4:14, él nos dice en Efesios 4:14 y nos advierte y nos dice: vamos a leer desde el versículo 13, Efesios 4, desde el versículo 13, dice: hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y miren lo que dice ahora en versículo 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué es lo que hacen estos hombres para engañar? Emplean con astucia las artimañas del error. Y hermanos, hay personas que son maestros en el engaño, que saben cómo engañarlo a usted, utilizando artimañas y técnicas para engañarlo. Por eso es que el apóstol Pablo dice que todos necesitamos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Necesitamos tener un conocimiento cabal. Necesitamos tener un conocimiento cabal de la palabra de Dios. Para que así, de esa manera, mis queridos hermanos, ya nosotros no seamos como niños fluctuantes. Ni nos dejemos llevar por estratagemas del enemigo, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por eso es que entonces ahora el versículo 15 de Efesios 4, Pablo sigue diciendo: antes hablando la verdad. ¿Cómo? En amor. Dice: crezcamos. ¿Qué nos manda ahora el apóstol Pablo? A crecer. Porque ya no podemos seguir siendo enanos espirituales. Tenemos que ser gigantes espirituales. Y por eso es que dice ahora: antes, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, en Cristo. Crezcamos siendo gigantes espirituales, pero en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y hay un segundo consejo que el apóstol Pedro nos da. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 3:17 dice: así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. Fíjense, dice: así que vosotros, amados,
sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que siendo desviados con el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Hermano, esto es algo serio. Y noten que a través de todos los siglos de la era cristiana, siempre ha habido apostasía porque el enemigo ha tratado de querer desviar a los elegidos de Dios de la verdad y arrastrarlos hacia el error. En los tiempos de la iglesia apostólica, los apóstoles lucharon contra falsos maestros, le hicieron frente con la palabra de Dios para refutar toda mentira de Satanás. Y a través de todas las épocas, pasando por el primer siglo, segundo siglo, tercero, cuarto, hasta nuestros días, nosotros hemos tenido que hacerle frente a las mentiras de Satanás. Pero la sierva de Dios, al igual que el apóstol Pablo, que dice que antes de que Cristo venga, Cristo no va a venir sin que primero venga una gran apostasía. La sierva de Dios, en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 231, párrafo 1. Dice la sierva del Señor: no os engañéis, muchos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro. La omega será de una naturaleza asombrosísima. Eso lo dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 231. Déjenme hablarle un poquitico acerca del contexto, del por qué la mensajera del Señor escribió esto. Miren, cuando la mensajera del Señor escribió esto, hubo una crisis dentro de la iglesia adventista. Y la crisis fue con el doctor John Harvey Kellogg. John Harvey Kellogg, no sé cuántos aquí habrán estudiado la historia del doctor John Harvey Kellogg. John Harvey Kellogg fue un gran médico adventista famoso a nivel mundial. Un hombre impulsor de la reforma pro salud, de los principios de higiene. Amigo de Elena G. de White, vivió en el tiempo de los pioneros adventistas. Pero el doctor John Harvey Kellogg, él se desvió de la verdad y empezó a abrazar ideas extrañas, místicas. Y entonces él escribió un libro que se llama El Templo Viviente, que en inglés The Living Temple. Y es interesante que cuando usted va al libro Mensajes Selectos, tomo 1, el capítulo 24 de ese libro tiene un título que se llama El Alfa y la Omega. Entonces, hubo una gran crisis dentro de la iglesia porque como el doctor John Harvey Kellogg era un dirigente bien grande y muy influyente dentro de la iglesia adventista, el doctor John Harvey Kellogg arrastró a pastores, profesores, médicos del sanatorio de Battle Creek, los arrastró hacia la mentira del libro del Templo Viviente, donde él planteaba teorías panteístas. La palabra panteísmo proviene de panteos y es una palabra compuesta. Pan significa todo y theos significa Dios. Entonces, panteísmo significa de que todo, Dios está en todo. Dios está aquí en el púlpito, Dios está aquí,
yo toco esto y estoy tocando a Dios. Dios está en el televisor. Todo es Dios. Y este engaño sutil que se quiso infiltrar dentro de la iglesia adventista y que se infiltró y que arrastró a pastores, profesores, educadores, médicos, porque el doctor John Harvey Kellogg era una personalidad bien respetada dentro de la iglesia adventista a nivel mundial. Un hombre elocuente, con una inteligencia brillante, pero se desvió y fue usado por Satanás. Y cuando él escribió el libro The Living Temple, la hermana White rehusó leer ese libro porque ella no quería contaminar su mente con las mentiras de ese libro. Y estando ella en Australia, ella escribió una carta al presidente de la Asociación General donde había que hacerle frente a esta apostasía. Y la manera de hacerle frente a esta apostasía era que todos aquellos que habían aceptado las ideas panteístas, si no se retractaban, tenían que ser completamente separados del cuerpo de Cristo. Y la hermana White en ese capítulo, ella sueña un sueño que Dios le da. Ella tuvo un sueño que Dios le dio, donde en cuanto a la crisis que iba a haber, porque fue una crisis grande que iba a haber con el doctor John Harvey Kellogg, en ese sueño Dios le mostró un iceberg. ¿Saben qué cosa es un iceberg? Los témpanos de hielo, esos que hay en el polo norte, cuando usted va a los polos, los témpanos de hielo, esos que son gigantes. Y dice ella que había un barco y que ese barquito era la iglesia adventista. Y que ella escuchó la voz de Cristo Jesús que le dijo: hazle frente a ese iceberg. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. Hermanos, ¿ustedes creen que un iceberg gigante, un barco, le puede hacer frente? No. ¿Lo pueda destruir? No. Sin embargo, la voz en ese sueño de nuestro Señor Jesucristo a la mensajera del Señor fue: hazle frente. O sea, en pocas palabras, en ese sueño Dios le quiso decir a la mensajera del Señor: hazle frente al doctor John Harvey Kellogg. El iceberg era el doctor John Harvey Kellogg. El barco era la iglesia adventista. Y ahora el Señor le estaba diciendo: hazle frente. Y entonces, con el libro El Templo Viviente, y ese libro está en internet, usted lo puede buscar, pero no recomiendo que nadie lo lea, para que su mente no quede atrapada en los engaños de Satanás. Ni la profeta de Dios quiso leer ese libro. Ella dijo: yo no lo voy a leer. Ese libro contiene herejías mortíferas. Y ella no lo quería leer porque no quería que su mente quedara cautivada con el engaño y que ella fuera arrastrada al engaño. Por eso, mi consejo es, mis queridos hermanos, tengan cuidado con los libros cristianos que ustedes lean. Tengan cuidado los predicadores que ustedes escuchan. Porque si usted no tiene un claro discernimiento de la verdad, usted puede ser arrastrado al engaño. Si usted no tiene una firmeza segura en un así dice el Señor, hermano, usted va a ser engañado. Si usted no está bien firme en la bendita palabra de Dios, usted va a ser engañado de una manera o de otra. Satanás va a buscar la manera de cautivar su mente con alguna prédica de algún predicador elocuente que sea instrumento de Satanás, para que a través de ese instrumento, a través de ese predicador, usted sea desviado de la verdad.
Por eso es que hoy más que nunca nosotros tenemos que tener la actitud de los bereanos. ¿Cuál era la actitud de los bereanos? Que cuando Pablo predicaba, ellos después solo iban a la palabra de Dios para saber si lo que Pablo estaba diciendo era respaldado por la palabra de Dios. Esa es la actitud que hoy el pueblo de Dios tiene que tener. Me llama mucho la atención que la sierva de Dios dice: la omega será de una naturaleza asombrosísima. Miren, en nuestro alfabeto español, ¿cuál es la primera letra? La A. ¿Cuál es la última letra del alfabeto? La Z. Pero en el alfabeto griego, la primera letra es la A, que se llama alfa. Pero la última letra del alfabeto griego es la O, que se llama omega. Por eso es que de la misma manera que el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:3 dice que nadie os engañe, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Aquí la sierva de Dios está hablando de la omega será de una naturaleza asombrosísima. La omega es la última letra del alfabeto griego. Entonces la apostasía alfa comenzó con John Harvey Kellogg en los años 1900. Pero ahora la sierva del Señor, hablando que la última apostasía dentro del pueblo de Dios, ella dice, va a ser de una naturaleza asombrosísima. Y si ustedes ven, aquí entre paréntesis puse la palabra en inglés que ella usa para asombrosísima, y es la palabra startling. Cuando ustedes van al inglés y ven esta cita en inglés, la palabra que ella utiliza para asombrosísima es startling. Saben que hay dos tipos de asombro. ¿Están de acuerdo conmigo? Por ejemplo, yo he visto en videos cuando el hombre le propone matrimonio a la mujer. Ustedes saben que ese día eso es como una sorpresa. La mujer no lo sabe. Entonces el hombre la invita a comer, la lleva a algún lugar. Puede ser que hable con algunos amigos para que estén presentes, como para que todo sea una cena entre amigos, como que nada pasó. Y de pronto cuando el hombre, en un ambiente bien lindo, en un restaurante o cerca de una playa, el hombre se arrodilla y se le declara y le saca su cajita y le presenta el anillo y le dice: ¿te quieres casar conmigo? Noten que ese asombro de la mujer, ¿cómo es? Es un asombro de felicidad, es un asombro de gozo, es un asombro de alegría, porque sabe que el hombre que ella ama le está proponiendo matrimonio y que van a unir sus vidas a través del santo matrimonio. Y es maravilloso, hermanos. Es un momento de gozo que la persona no se lo espera, pero es una mezcla de sentimientos entre alegría y de lágrimas, porque hay mujeres que en ese momento tan lindo, tan emotivo, tan maravilloso, hasta lloran, pero lloran de felicidad, de alegría, pero están asombrosísimos porque no se esperaban que ese momento llegara. Y ese momento las toma de sorpresa y el hombre ahí se arrodilla como todo un caballero, le presenta el anillo y le dice: ¿te quieres casar conmigo? Quiero compartir mi vida contigo. Y eso es un asombro bueno. Pero hay otro tipo de asombro. Y este segundo asombro que yo voy a hablar es el asombro que ella utiliza para esta palabra startling. Y es el asombro cuando usted ve algo que le espanta, que le asusta, que le llena de terror, que llega un momento que usted tiembla. Cuando usted ve aquello que lo asombró, que es un espanto. Como cuando uno ve una película de terror
Y esa película de terror está tan cargada de escenas de terror tan grandes como que uno se espanta, que llega un momento que hasta uno tiembla de miedo. Esa es la palabra asombrosísima. Starling es la palabra que utiliza. Algo que es espantoso, algo que es horroroso, que es espeluznante. Es más, en otra cita, ella hablando de esta apostasía omega, dice ella que su cuerpo temblaba solamente de pensar en esta apostasía. Y cuando uno tiembla de ese asombro, es porque ¿qué cosa es? Es espantoso. Porque Satanás sabe que le queda poco tiempo, hermanos. Satanás sabe que sus días están contados. Satanás sabe que muy pronto el pueblo de Dios vendrá a venir nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad. Satanás sabe que muy pronto todo hijo cristiano sincero de Dios que se haya preparado para el encuentro con Cristo verá realizarse la esperanza gloriosa que por siglos y milenios los hijos de Dios de todas las edades han deseado contemplar, ver realizada esa bendita esperanza de ver a nuestro Señor Jesucristo venir en gloria y majestad. Y como Satanás sabe que le queda poco tiempo, él tiene que hacer un último esfuerzo. Y el último esfuerzo es traer una apostasía dentro del pueblo de Dios. Y cuando hablamos apostasía, estamos hablando para todos. Ya sea para la iglesia adventista de la conferencia, ya sea para la iglesia adventista del movimiento de reforma, ya sea para la iglesia adventista del séptimo día libre, ya sea para los grupos independientes de sostén propio. Hermanos que tienen ministerios separados de sostén propio, es una apostasía que va a venir. Ahora, ¿en qué va a consistir esta apostasía? Miren en qué va a consistir esta apostasía. Dice la sierva de Dios en Mensajes Selectos, tomo 1. Página 238, párrafo 3. Miren lo que dice la sierva de Dios. Todo lo que usted ve aquí en amarillo, o sea que lo señalé en amarillo, es para mí fue para resaltar las cosas más importantes de este párrafo. Dice: el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una pequeña reforma. ¿Cómo es que dice? Una gran reforma. No es una pequeña reforma. ¿Qué cosa es? Una gran reforma. Entre los pentecostales, Entre los adventistas, entre los mormones, entre los testigos de Jehová. No, ¿entre quiénes? Dice, entre los adventistas del séptimo día, una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. ¿Apostasía? Eso es apostasía. Y que había de comenzar un proceso de reorganización. Cuando usted renuncia a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, entonces usted tiene automáticamente que empezar un proceso de reorganización. Porque usted abandonó la verdad y entonces ahora usted tiene que tener otras supuestas doctrinas porque usted desechó las que usted tenía anteriormente. Y al usted incorporar esas nuevas creencias, usted está en un proceso de
si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Ella dice, los principios de verdad, si se efectúa esta reforma, dice, los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. ¿Se acuerdan que en el tema anterior, cuando nosotros, en el tema anterior que prediqué, que el título era "Y se levantó una nueva generación"? Y una de las cosas fundamentales que hablé ahí, cómo la iglesia adventista, después de casi un siglo, empezó a cambiar sus creencias, ciertas creencias que les molestaban a los teólogos, y que la sierva de Dios profetizó, y ella lo dijo, que después de su muerte se llevarían grandes cambios dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia. Se llevarían cambios en todos los sentidos. Entonces, sigue diciendo ella, sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Hermanos, ¿cuántos predicadores ustedes no han escuchado? O personas que han dicho, no, porque lo que escribió Elena G. de White ya lo escribió para aquella época. Ya para esta época no se aplica porque ya la sociedad ha cambiado. ¿Ustedes no lo han escuchado? Yo lo he escuchado miles de veces. Yo lo he escuchado miles de veces. Y he escuchado aún de labios de hermanos que dicen, ay, es que los tiempos cambian y ya no podemos vivir con ese adventismo de antaño. Ahora tenemos como que actualizarnos un poco. Tenemos que actualizarnos, tenemos que ver esta sociedad como está, y de acuerdo a esta sociedad y a los tiempos que estamos viviendo y de la manera en que piensa esta sociedad, pues entonces necesitamos reinventar un cristianismo que llegue a esta sociedad. Y cuando usted reinventa, claro que entonces, ¿sabe? Usted tiene que empezar a desechar, usted tiene que empezar a cambiar. A quitar aquí y ponerlo allá, y poner lo que está allá y traerlo para acá, y así. Sigue diciendo la sierva de Dios, se establecería una nueva organización, se escribirían libros de una nueva orientación. Hermanos, ¿cuántas personas ustedes conocen que son adventistas, llevan años en la iglesia y nunca han leído un libro de la sierva del Señor? Es más, cuando usted se la mencionan, dicen, no, por favor, no me hable de esa señora. Fíjense que ni tan siquiera dicen, no, no me hable de esa hermana, por favor. No, no me hablen de esa señora. Pero todo lo que la sierva del Señor escribió y todo lo que escribieron los pioneros adventistas, que hay mucha información valiosísima para nosotros, ella dice que se escribirían libros de una nueva orientación. O sea, vamos a desechar los libros de los pioneros, vamos a desechar los libros de la hermana White, y nosotros ahora vamos a escribir libros en base ¿a qué? A nuestro conocimiento, en base a nuestra intelectualidad, en base al título que yo tengo de doctor, que lo estudié en una universidad prestigiosa, y como mis profesores me enseñaron, entonces ahora, de acuerdo a lo que me enseñaron esos profesores, yo voy a escribir un libro. Y yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. Rosario, ¿cuántos años tú llevas en la iglesia? Como 40
48. 48 años. ¿Alguien tiene más de 48 años en la iglesia? Yo llevo 30 años. ¿Cuántos años usted lleva, hermana Andrea? Yo me recuerdo, pastor, yo tenía 14 años cuando entré a la iglesia. Ya han llovido mucho. Yo tengo más o menos como Rosario, algún 45 por ahí. Ajá. Yo llevo 30 años en la iglesia. En el tiempo que ustedes llevan en la iglesia, ustedes han visto alguna vez, ustedes han visitado el ABC, ustedes saben que aquí estaba el ABC, que eran las librerías adventistas. ¿Cuántos libros de los pioneros adventistas ustedes vieron ahí? De John Lomborough, John Nevis Andrews, Alonzo Trevier Jones, L.G. Wagoner, Jaime White, que escribió, Urias Smith, que también escribió. ¿Cuántos libros ustedes vieron de los pioneros? Tal vez en los 80, pero ya después en los 90 empezaron. Es que ni en los 80. Ni en los 80. Y ustedes nunca se han hecho la pregunta, el por qué nunca se han impreso libros que escribieron los pioneros adventistas. Nunca se lo han preguntado. Porque los pioneros adventistas escribieron muchísimos. Hay cientos y cientos de libros de los pioneros adventistas. Que hoy en día casi nadie conoce. Después les voy a explicar según mi opinión, el por qué hoy no se imprimen los libros de los pioneros. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual, lo que acabamos de hablar. Los tiempos han cambiado, ya los tiempos no son iguales. Y como los tiempos han cambiado, pues entonces nosotros tenemos que ir a la par de los tiempos que estamos viviendo. Y entonces las personas que promueven este tipo de filosofía intelectual le dicen, a ver, Jorge, ¿qué tú prefieres? ¿Un carro de los años 30 que había que darle palanca ahí al carro adelante para que el carro caminara aunque sea de aquí a una cuadra? ¿O un carro ahora moderno que usted se sienta con tremendo confort, que prende un botón y al usted presionar el botón, el carro se enciende, aparece la pantalla digitalizada, música, GPS, todo aire acondicionado? ¿Qué es lo que tú prefieres? Claro, todo el mundo va a decir que ¿Lo moderno? ¿Sí o no? Pero eso no se aplica para la... Entonces, de esa manera, ellos dicen, bueno, si lo moderno es lo bueno y hay que estar actualizado con lo moderno, entonces de la misma manera sucede con la palabra de Dios. Y yo les voy a decir, mis queridos hermanos, hay muchos que dicen, los tiempos cambian, porque a veces cuando usted habla con una persona, y a mí me lo han dicho, hermanos que me han llamado y me han dicho, ay, pastor, usted sabe que yo llevo 40 años en la iglesia y cuando yo empecé la iglesia, ahora no es la misma iglesia en la cual yo crecí, la cual yo viví. Ahora en la iglesia de ahora es una iglesia como que casi ni reconozco. Así me han dicho hermanos que me han llamado de diferentes países, que se sienten tristes y entonces dicen, pastor, ya yo no conozco esa iglesia. O sea, la iglesia que yo conocí hace 40 años más atrás no es la misma que la de ahora. Entonces te dicen, no, es que no estamos. Y entonces hay muchos otros que cuando usted le dice eso, que la iglesia que usted conoció hace 30 años más atrás no es la misma que ahora, te dicen, ay hermano, es que los tiempos han cambiado, ya no son iguales, hermano. Los tiempos cambian, la sociedad cambia, pero la palabra de Dios no cambia. Porque Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Amén. Y en el libro de Malaquías dice, hay una declaración de Dios que dice, yo Jehová no cambio.
El ser humano cambia, las estructuras sociopolíticas cambian, el pensamiento cambia, pero Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos. Amén. Y hay otra parte que dice, pastor, el cielo y la tierra pasará. Pero El mismo Jesucristo lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Amén. Amén. Y entonces sigue diciendo, los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. ¿Qué se iba a tener en cuenta? ¿Poco en cuenta? el sábado y el Dios que lo creó. Y al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Es interesante esta declaración donde dice que no se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Miren, cuando una persona sale como presidente de un país y llega a su gabinete, ¿qué es lo primero que hace? Saca lo viejo. Saca a todas las personas del gabinete anterior y pone gente de su confianza que le respondan a sus intereses. Y la persona que no esté de acuerdo con él, ¿qué es lo que pasa? Lo vota. Entonces, cuando dice que no se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento, aquí se está dando la posibilidad que cualquier persona, cristiano, que proteste en contra de la apostasía y de las cosas incorrectas que se están haciendo dentro del pueblo de Dios, ¿qué puede pasar? Puede ir expulsado. Y es lo que está pasando. Y eso es lo que está pasando. Van expulsados porque dice ella, que dice la mensajera del Señor, que no se va a permitir que nada detenga a esa nueva reforma. Nada. Y hermano, a mí me da una tristeza tan grande que yo todas las semanas, yo recibo llamadas de hermanos de diferentes países queriendo conocer y saber acerca de la Iglesia Adventista Libre, qué es, cómo surgió, en qué creen. Porque muchos de los que hoy me llaman son hermanos sinceros, firmes en la verdad, que por defender la verdad los han botado de sus congregaciones. Y le han dicho, aquí no vengas más. No, pero pastor, mire, vamos a sentarnos con la palabra de Dios. Olvídate de la palabra de Dios, no vengas más. No, pero mira, la palabra de Dios dice, y los testimonios, el espíritu de profecía dice, no me interesa, no vengas más. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Hoy en día hay hermanos que dicen, pastor, me lo han dicho, pastor, dentro del cuerpo de Cristo no puede haber división. Y yo le digo a esos hermanos, hermano, siempre que haya apostasía va a haber división. Porque los sinceros hijos de Dios no pueden adorar a Dios en apostasía. No pueden adorar a Dios en un lugar donde sabiendo muy bien que las cosas que se están haciendo son incorrectas y que las cosas que se están predicando son incorrectas, que no están apoyadas por la palabra de Dios. Sí va a haber división. Jesucristo tuvo que dividir su iglesia de la iglesia establecida de su época, porque Jesucristo le dijo a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y los apóstoles entendieron que de la levadura que estaba hablando era de la doctrina de los fariseos y saduceos. Y para que ellos no se contaminaran con esa levadura, con esas falsas enseñanzas que tuvo que hacer Jesucristo, tuvo que establecer su iglesia aparte e independiente de la ya establecida iglesia de su época.
tuvo que separar a sus apóstoles de los dirigentes. ¿Cuáles eran los nuevos lugares de culto de los apóstoles, según en el libro de Hechos? Las casas. ¿Y por qué ellos no iban a la sinagoga? Ellos solamente iban a la sinagoga a predicar la verdad, para que los judíos salieran del engaño, pero ellos no iban a la sinagoga todos los sábados a adorar juntos, sabiendo que el pueblo estaba en apostasía y que los dirigentes estaban en apostasía. Ellos iban a presentar la verdad de Jesucristo. Pero ellos se reunían en las casas. Por eso es que en el libro Hechos de los Apóstoles dice que se reunían todos los días en las casas, y en el templo ellos iban, pero iban a exponer la verdad para sacar a sus compatriotas del error. Noten que Pablo, cada vez que predicaba una carta, decía: saluden a la iglesia que está en la casa de fulano de tal, saluden a la iglesia que está en la casa tal, saluden a la iglesia que está en la casa más cual. ¿Dónde era que estaba la iglesia? En las casas. Y aquí yo resumí en 9 puntos lo que ella escribió. Resumí en 9 puntos todo en cuanto a esa reforma. Renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Segundo, proceso de reorganización. Tercero, los principios de verdad de Dios serían descartados. Cuarto, los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Quinto, se establecería una nueva organización. Sexto, se escribirían libros de una nueva orientación. Séptimo, se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Octavo, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. Y el punto número 9, resumido, no se va a permitir de que nadie detenga esa apostasía. Por encima del quien sea. Esa apostasía va. Y como bien habíamos hablado, muchos, como me han dicho a mí, ay, pero ¿por qué la división? La división es necesaria cuando no se predica la verdad, y cuando hay una apostasía, cuando hay confusión. Los cristianos sinceros tienen que separarse. Y muchos de aquellos que serán expulsados por predicar la verdad, Dios siempre va a estar con los pocos fieles que se mantengan en la verdad. Amén. Yo quiero que ustedes busquen por favor Isaías 66:5. Isaías 66:5. Miren lo que dice Isaías 66:5. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado. Mas él se mostrará para alegría de ustedes, y ellos serán confundidos. Amén. Aquellos que los echan de las iglesias por predicar la verdad, y entonces esa gente que los echan dice: ay, qué bueno, Dios sea glorificado, sacamos la cizaña. No, la cizaña no fue la que se fue. El que se fue el trigo, la cizaña se quedó. Pero dice la palabra de Dios que los que se van porque son aborrecidos por causa del nombre de Dios, por predicar la verdad, dice que los expulsan, esas personas que expulsan, dice que Dios se va a mostrar para alegría de aquellos que son expulsados. Pero los que se queden en el error y en el engaño y que hayan participado en la expulsión de los sinceros hijos de Dios,
dice que ellos serán confundidos. No lo digo yo, palabra de Jehová. Amén. Así ha dicho Jehová. Por eso, mi querido hermano, cuando a ti te expulsen de una iglesia por predicar la verdad, alégrate, porque Dios se va a mostrar para alegría tuya. Pero para aquellos que se quedaron y que te hicieron la guerra y que te expulsaron por predicar la verdad, ellos serán confundidos, serán dejados en las tinieblas. Porque, mis queridos hermanos, Dios hoy necesita un pueblo que predique la verdad. Dios hoy necesita ver hijos sinceros, porque en el fuerte pregón, los que van a dar el último mensaje de amonestación tienen que tener un claro conocimiento de la verdad. Amén. No pueden tener dudas, no pueden tener errores, porque en el fuerte pregón, en el último mensaje final a esta tierra, el grupo que va a participar de ese fuerte pregón tiene que estar bien cimentado en la verdad. No puede estar teniendo doctrinas babilónicas. Miren lo que dice el pastor Alonso Trevier Jones en su libro El mensaje del tercer ángel. ¿Se acuerdan de ese libro? ¿Se acuerdan de ese libro? Lo que nuestro hermano predicó el sábado pasado, nuestro hermano Joseph. El título de su tema era La voz del tercer ángel, basado en este libro. Alonso Trevier Jones, en su libro El mensaje del tercer ángel, página 161, párrafo 5, General Conference Daily Bulletin de 1893. Miren lo que dice el pastor Alonso Trevier Jones. Quiero saber cómo podemos nosotros y yo llevar un mensaje a este mundo advirtiéndole contra la adoración de la bestia, mientras que abrazamos en nuestra propia profesión las doctrinas de la bestia. Y entonces él hace una pregunta y dice, ¿será eso posible? Y entre paréntesis la congregación respondió, no. Por eso es que hay que estar firmes en la verdad, hermano. Porque ¿cómo es posible que en el fuerte pregón, en el mensaje del tercer ángel, cómo es posible que nosotros estemos advirtiendo en contra de la adoración de la bestia si nosotros mismos estamos aceptando doctrinas de la bestia, estamos aceptando doctrinas babilónicas? That's not possible. That can be happening. No puede estar sucediendo, hermanos. Por eso es que es muy importante tener un esclarecimiento de la verdad. Porque si usted está confuso y usted no tiene un claro conocimiento de la verdad, usted no va a recibir la lluvia tardía. Y como no va a recibir la lluvia tardía, no va a participar del fuerte pregón. Y si usted no recibe la lluvia tardía, por consiguiente no va a participar del fuerte pregón. Pero por consiguiente usted está completamente perdido. Porque es la lluvia tardía la que te prepara para dar el fuerte pregón, para fijar el carácter de Cristo Jesús en tu vida y para que estés preparado para enfrentar la terrible agonía que va a venir sobre este mundo después que la gracia se cierre. Y saben, en el contexto que yo leí esto, ¿saben por qué Alonso Trevier Jones dijo esto? Porque como él fue el pastor que Dios usó en 1888 para llevar el mensaje de la justificación por la fe, es interesante que para 1893 la iglesia adventista estaba confusa en cuanto a la verdadera justificación por la fe. Un mensaje que fue traído del cielo a través de los pastores Jones y Waggoner, y la iglesia 4 años después no entendía, estaban completamente confusa. Es más, cuando yo leí este capítulo, el concepto que tenía la iglesia adventista, la justificación por la fe, era un concepto católico.
Por eso es que él dice, ¿cómo nosotros vamos a advertirle en contra de la adoración de la bestia mientras que abrazamos en nuestra propia profesión las doctrinas de la bestia? Eso no tiene lógica, hermano. Por eso es que la sierva de Dios nos dice en Mensajes Selectos, tomo 1, página 235, párrafo 2, concluimos con esta diapositiva y dice, como pueblo, ella nos aconseja, como pueblo hemos de mantenernos firmes en la plataforma de la verdad temporal. Eso es lo que dice ahí. De la verdad eterna. Ella dice, como pueblo hemos de mantenernos firmes en la plataforma de la verdad temporal De la verdad eterna. Como pueblo hemos de mantenernos firmes en la plataforma de la verdad eterna que ha resistido la prueba y el examen. Hemos de aferrarnos a las seguras columnas de nuestra fe. Los principios de la verdad que nos ha revelado Dios son nuestro único fundamento verdadero. Nos han hecho lo que somos. El tiempo transcurrido no ha disminuido el valor de esas verdades, de esas columnas de la fe. El enemigo se esfuerza constantemente por sacar esas verdades de su marco y poner en su lugar teorías espurias. Introducirá todo lo que pueda para llevar a cabo sus designios engañosos. Pero el Señor hará surgir a hombres de percepción aguda que darán a esas verdades su debido lugar en el plan de salvación. Gloria a Dios por eso. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, estamos viviendo en un tiempo terrible. En un tiempo de gran apostasía. Por eso es que la sierva de Dios dice que la Omega será de una naturaleza asombrosísima. Y todo aquel que no estudie, mis queridos hermanos, la palabra de Dios no va a poder hacerle frente a esa apostasía. Es triste que a veces usted ve hermanos que usted le pregunta ¿por qué usted es adventista? Y no le sabe responder el por qué usted es adventista del séptimo día. Una simple pregunta sencilla. ¿Por qué tú eres adventista del séptimo día? No sé, porque mis padres me llevaron ahí desde que yo nací. Mis padres son adventistas y me llevaron ahí. No saben dar razón del por qué son adventistas del séptimo día. Yo soy adventista del séptimo día porque creo en la segunda venida inminente de nuestro Señor Jesucristo y porque guardo el sábado del cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, Éxodo 20, del 8 al 11. Amén. Esa es la respuesta correcta, pero hay hermanos que no saben responder a esa pregunta. ¿Por qué tú eres adventista? Y si usted no sabe responder el por qué usted es adventista del séptimo día, entonces usted no sabe el por qué usted cree lo que usted cree. Mis queridos hermanos, Dios va a tener en el tiempo del fin un pueblo que sostendrá la Biblia y solo la Biblia como base de todas nuestras creencias y fe. Esta es la base de nuestra fe. Nuestra regla infalible es la palabra de Dios. Amén. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y necesitamos, mis queridos hermanos, estar alerta.
para no caer en los engaños del enemigo. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a fortalecer. Dios siempre va a estar con sus hijos sinceros. Dios nunca te va a abandonar. Ni aún aunque estés en los peores momentos caóticos de tu vida, Dios no te va a abandonar, porque el mismo salmista en el Salmo 23 dice: aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Amén. Dios hoy va a estar con sus fieles hijos sinceros. Donde quiera que se encuentren, esparcidos sobre la faz de la tierra, donde quiera que estén reunidos, ya sea en un templo, ya sean en una cueva, ya sean en una choza, ya sean al aire libre, ya sean al lado de un río, debajo de una mata, Dios va a estar con sus fieles hijos sinceros. Porque las almas fieles y sinceras son lo que constituyen la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo dijo: donde hay dos, donde hay tres congregados en mi nombre, yo voy a estar ahí. Amén. Él no dijo donde hayan 100. Él no dijo donde hayan 200, no importa. Donde hay 100, sí, el Señor Jesucristo va a estar. Donde hayan 200 reunidos, el Señor Jesucristo va a estar. Pero Él dijo que donde hayan 2, Él también va a estar ahí. Porque a nuestro Señor Jesucristo no le interesa tanto la cantidad, sino la cualidad que debe de poseer el verdadero seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Y esa cualidad se encuentra en Apocalipsis 14:12. He aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga, mi querida iglesia. Es mi sincero deseo que el Señor te guarde y que cada día, mis queridos hermanos, nosotros podamos estar firmes en la verdad.